El ser desdoblado. Creación y procreación en la obra de madres, escritoras y artistas. La maternidad en la producción cultural hispánica. En el presente videoensayo nos proponemos realizar un análisis de la representación de la madre profesional en una diversidad de productos culturales. Para ello, hemos elegido dos novelas, una chilena, La brecha, de Mercedes Valdivieso, publicada en 1961, y otra española, A mí no me iba a pasar, de Laura Freixas, del año 2019. Junto a ellas analizamos también la película española Cinco lobitos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y estrenada en 2022, así como dos obras escultóricas de la artista valenciana Carmen Marcos. La diversidad de medios, formatos y contextos de producción nos permitirá elaborar una descripción plural de la forma en que la cultura, en sus diferentes manifestaciones, aborda el conflicto entre crear y procrear. En su canónico ensayo El segundo sexo, Simone de Beauvoir identificó la maternidad como el origen histórico del patriarcado. Según la filósofa, en el mundo primitivo, realidades biológicas tales como la menstruación, gestación, parto y amamantamiento habrían supuesto una debilidad para el sexo femenino. Beauvoir afirma también que la maternidad ancla a las mujeres en la esfera de la inmanencia, impidiéndoles realizar aquellas aspiraciones subjetivas e individuales que les permitirían alcanzar la trascendencia. Estos motivos, entre muchos otros que abordan la obra, la llevaron a afirmar que la desigualdad entre los sexos y la dominación de las mujeres habrían derivado precisamente de su capacidad reproductiva. De toda esta reflexión de Beauvoir, que hemos sintetizado muy brevemente, en este videoensayo rescatamos una idea sobre la que construiremos el posterior análisis de las obras escogidas, la de la oposición entre trascendencia e inmanencia. En todos los productos culturales que examinaremos a continuación, hallamos materializada esta dicotomía, pues en ellos se representan experiencias de la maternidad atravesadas por el conflicto de compaginar unos deseos y ambiciones individuales relacionados con una carrera profesional y artística, que pertenecerían a la primera esfera, junto con las desavenencias y placeres, que también los hay, de ser madre, que formarían parte de la segunda. En el ámbito literario latinoamericano, la novela La brecha, identificada en la sinopsis de las editoriales y de las páginas web de ventas de libros como la obra inaugural de la literatura feminista latinoamericana, utiliza una voz narrativa autodiegética para, en un tono íntimo y honesto, relatar el viaje de autoconocimiento y liberación de una protagonista que no tiene nombre, pero podría ser el de cualquier mujer de nuestra generación, según indica un prefacio al texto que incluimos en la diapositiva. Esta protagonista anónima afirma al inicio de la novela: me casé como todo el mundo se casa. Antes de los 25 años debía adquirir un hombre, sine qua non, que velara por mí, me vistiera, fuera ambicioso. El fragmento alude así al mandato de género como un sistema de signos, patrones y normas implícitas que, al adquirir el carácter repetitivo de un ritual, producen la apariencia de sustancia, de una especie natural del ser, según Judith Butler. Más adelante en la novela, esta expectativa naturalizada se ve concretada en la experiencia de la maternidad que la protagonista, con apenas 20 años, no esperaba ni deseaba. Todo pasó rápido. Preguntas van, respuestas se dan. Como en sueños, oí que esperaba un hijo. No podía ser si jamás lo había pensado. Esas cosas le sucedían al resto, pero ¿yo qué haría? ¿Y mi libertad? Frente a esta maternidad imprevista, sentida como el fin de la juventud y la libertad, que colisiona con las reacciones del entorno social, la que Laura Freixas retrata en A mí no me iba a pasar, su autobiografía con perspectiva de género, como indica el subtítulo de la novela, representa un paso más allá en la toma de conciencia de las mujeres. Frente a la protagonista de La brecha, la narradora de A mí no me iba a pasar es una mujer de 30 y tantos años que sí tiene la posibilidad de cuestionarse su maternidad futura. Murmurando en mi propio confesionario, bajo secreto de confesión quiero saber, ¿de veras quiero tener hijos? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo quería tener hijos porque no necesitaba razones para el sí, nadie me las pedía, pero habría necesitado razones para el no, y no estaba segura de tenerlas. A diferencia de la novela de Valdivieso, en la obra autoficcional de Freixas, la protagonista toma la decisión activa y consciente de tener un hijo, llegando incluso a recurrir a procedimientos médicos de reproducción asistida. Y es precisamente esa posibilidad de reflexionar y cuestionar
su propio deseo maternal, la que revela la gran cantidad de condicionantes y presiones sociales que todavía influyen en su decisión. Porque da miedo equivocarse sola. Mejor fracasar acompañada, con protección, consuelo, bendiciones. Mejor eso, mucho más llevadero, que soportar encima del fracaso la soledad y el reproche. Yo quería tener hijos porque Clara y Miguel, Carmen y Ricardo, Guillaume y Lilian, Jeremy y Margot, Pepa y Pablo, mi hermano y su mujer, Ana y Ángel, todos nuestros amigos, todos menos Patrick, que era homosexual, estaban teniendo hijos. Una maternidad más próxima a la de Freixas, pero en la época contemporánea, es la que se retrata en Cinco lobitos. La cinta de Ruiz de Azúa nos muestra a una madre primeriza de 35 años que no sabe cómo comprender y aceptar los cambios que la llegada de su hija ha traído a su vida. La película concreta a la perfección esa tensión que se produce entre el aburrimiento de la maternidad y la plenitud derivada de la actividad profesional propia. Amaya, la protagonista, muestra reiteradamente su intención de reincorporarse al trabajo lo antes posible y compaginarlo con las tareas de cuidado de la bebé, lo que la lleva a plantearse decisiones significativas como dejar de dar el pecho o buscar una guardería cuanto antes. Lo hace azuzada por un mercado laboral competitivo e implacable en el que no se permiten pausas de productividad. Y cito: no les puedo decir que llevo meses diciendo que no, me voy a quedar sin trabajar al final, no me van a llamar más. Sin embargo, esta expectativa se ve confrontada con la difícil realidad de maternar, provocando en ella una serie de conflictivos sentimientos que expresa en un reproche cargado de resentimiento hacia su pareja. Tú dijiste que no se renuncia a nada por tener un bebé, que la gente sigue haciendo cosas, que la vida no cambia. Mentira, Javi, mentiroso de mierda. La realidad se impone y Amaya vive una sucesión de días de monotonía y cansancio hasta la llegada de una oferta de trabajo que ella recibe como una salvación. Sin embargo, la realidad vuelve a desbaratar sus planes, pues su bebé se pone enferma y ella tiene que abandonar su proyecto laboral para atenderla. Esta misma tensión aparece en la obra escultórica de Carmen Marcos, trasladada a un lenguaje artístico metafórico sustentado sobre la forma y el volumen. Su obra, Somni, Sueño, está formada por una simbiosis entre un carrito de la compra y una cuna. El primer objeto se emplea a partir de su función como recipiente de todo lo necesario para la supervivencia, tanto en situaciones extremas en el espacio público, como ocurre con las personas sin hogar, como en el caso íntimo y privado de cualquier familia. Todo ello contrasta con los atributos de la cuna como lugar de seguridad absoluta, de ternura e inocencia, lo que provoca un fuerte efecto de extrañamiento sobre estos dos objetos que nos resultan tan cotidianos y familiares. A partir de su fusión, la escultora logra imbricar sus asociaciones, creando un universo personal que alude a la maternidad como una carga pesada que hay que sobrellevar y a la vez como una limpieza de todo aquello que no es esencial, como un crecimiento personal profundo. Esa carga es una lucha interior, es la necesidad de elegir entre el tiempo propio y el de los hijos, el de las obligaciones familiares. La escultura como refugio y necesidad vital. En la obra, la figuración de la madre como dadora de sustento para el hijo se concreta precisamente en una acumulación de elementos que genera cierta sensación de sobrecarga en el espectador, quien se ve en la necesidad de detenerse y observar con detalle las distintas piezas de la obra. Si lo hace, será capaz de comprender cómo los elementos que transporta el carro aluden a una doble naturaleza, la de representar figurativamente objetos cotidianos y básicos para la subsistencia de una familia, las manzanas, el pan, los huevos, y la de su propia materialidad, pues a través de los materiales de dichos objetos, cera, bronce, parafina, colofonia, la obra refiere a la actividad profesional de la propia artista. De este modo, se logra representar la difícil conciliación entre la vida personal y la actividad profesional en el marco de la maternidad. Somni, sueño, es por todo ello, y en palabras de la propia Carmen Marcos, una reflexión sobre la dificultad de ser madre y artista plástico. En el terreno literario, ambas novelas plantean también el conflicto que supone compaginar las aspiraciones propias con la enorme cantidad de trabajo y esfuerzo que implica cuidar de los hijos. En A mí no me iba a pasar, Laura Freixas materializa esa misma sensación de aburrimiento que embargaba a la protagonista de Cinco lobitos
en las siguientes palabras: Era tan grato cuidar de mi hija, era tan tentador renunciar a cualquier otra ambición que la que ella encarnaba. Pero ¿cómo? ¿Conformarme con eso? Si me moría de aburrimiento, si yo lo que quería era escribir y publicar, conocer gente, ver mundo, salir, descubrir horizontes, si a mí nunca me habían gustado los niños. La novela de Valdivieso también propone una mirada desmitificadora sobre las emociones asociadas con la maternidad. Como comentábamos al principio, el embarazo de la protagonista no solo es imprevisto y no deseado por ella, sino que le llega a provocar un estado de profunda depresión y angustia. Tuve días muy malos. Como la mente, el cuerpo se resistía. No poder comer me debilitó al cabo de unas semanas, hasta el extremo de no alcanzar a reunir fuerzas para salir de la cama. Hubo reunión familiar y se decidió que iría a la costa, cambio de aire y paisaje. Frente a esta realidad insatisfactoria, la escritura se presenta como un espacio de liberación, de verdad. Por primera vez pensé en escribir un libro. Sería como una catarsis. No contar nada, gritar, dejar los tonos menores, tono mayor sostenido. Dando voz a estas experiencias, estos 4 productos culturales desmontan y subvierten la relación esencialista que la sociedad patriarcal construye en torno a la maternidad y las mujeres, a quienes se les presupone no solo el deber de cuidar de la familia y el hogar, sino además la obligación de sentirse plenas y realizadas con ello. Betty Friedan bautizó esta idea como la mística de la feminidad, aludiendo al constructo cultural en torno a la naturalización del matrimonio y la maternidad como máxima realización personal para la mujer, sustentada a su vez en la creencia de que existen características específicamente femeninas que impiden esencialmente la igualdad con los hombres. Podemos decir, por tanto, que en todas estas obras, producidas en distintos formatos y circunstancias, hallamos una constante: la expresión del dolor que provoca la necesidad de abandonar lo que es propio, lo que es de una y de nadie más, frente a la llegada de un ser que actúa como elemento colonizador del cuerpo de la mujer, despersonalizándola e incluso convirtiéndola en mujer objeto por apropiarse de lo que antes solo a ella le pertenecía. Ante ese conflicto, algunas, como Freixas, materializan un deseo imposible, el de ser padre, el de ser hombre. Quería tener hijos sin que eso me impidiera pasarme los días fuera de casa trabajando. Quería tener hijos y verlos al llegar, 5 minutos, cenados y bañaditos y oliendo a colonia, o mejor aún ya en la cama, darles las buenas noches y un besito y ya, a cenar, a hablar entre adultos. Tener hijos y el fin de semana dedicarme a mis cosas, estando los niños con su madre en cualquier sitio donde no molestasen. Eso quería, sí, y no los humos de la cocina, las pomadas, las papillas, la guardia de 24 horas, 7 días, 12 meses. No es que yo no quisiera tener hijos, sí quería tener hijos. Lo que no sabía es si quería ser madre. Prefería ser padre. Sin embargo, también es cierto que en todas las obras vemos representada una experiencia de la maternidad compleja, llena de sombras, pero también de luces. A pesar del aburrimiento o incluso del rechazo que admiten sentir en determinados momentos hacia el trabajo de maternar, también todas inciden en la enorme ternura y amor que se siente hacia los hijos, experiencia contradictoria que Adrienne Rich bautizó como el sufrimiento de la ambivalencia. La escultura de Carmen Marcos, Maternidad, representa esta experiencia ambivalente mediante 2 estrellas de mar formadas a partir de tela de colchón, rellena con lana natural, anudadas con sogas y en cuyas 5 puntas se ven cosidas manos infantiles fundidas en bronce. La estrella de mar se emplea aquí como un símbolo que alude a una naturaleza engañosa. El aspecto indefenso y vulnerable del animal marino sirve para, generando una falsa sensación de seguridad, atraer a sus presas y cazarlas. Lo curioso es que esta estrategia basada en una apariencia tierna es la misma que otras especies poseen para proteger a sus crías, quienes nacen con esos mismos rasgos para generar, tanto en sus congéneres como en seres de otras especies, un instinto protector. Esta doble naturaleza es la que se encarna en estas figuras que, humanizadas a partir de las manitas de bronce, refieren metafóricamente a los hijos, que reclaman tiernos y voraces al mismo tiempo la atención y el cuidado de sus madres. También el contraste entre el tacto y el aspecto de estos 2 materiales incide en la naturaleza contradictoria de maternar.
la suavidad y vivacidad de la tela de los colchones, que sirve para referir a la cama como espacio de intimidad y reposo, se ve atravesada en este caso por la rugosidad y dureza del bronce como símbolo de la obligación ineludible del cuidado. La artista traslada así al tacto, a lo material, a través del trabajo y el diálogo de lo físico, la complejidad de una experiencia imposible de encajar en categorías simples. Frente al rotundo rechazo del primer feminismo de la igualdad con Beauvoir a la cabeza, las ficciones culturales contemporáneas optan por mostrar una representación más compleja de la maternidad. La película Cinco lobitos retrata sin grandes melodramas y ateniéndose a una poética de la cotidianidad, la profunda metamorfosis que ser madre supone para la vida y la identidad de Amaya. El film plantea el viaje interior que la protagonista lleva a cabo para hacerse consciente de la necesidad de abandonarse ante las circunstancias, de dejar de lado las fantasías y aparcar la pelea porque las circunstancias se imponen. Esa rendición llevará a Maya hacia una profunda identificación experiencial y emocional con su madre, que le permitirá hacer las paces con su propia maternidad. Así, a pesar de que en el inicio de la película nos resuene la crítica de Beauvoir sobre la maternidad como una experiencia castradora para la identidad de las mujeres, que les impide realizar sus ambiciones y deseos trascendentes, el sentido de la obra incide precisamente en la oportunidad que ser madre y ser hija ofrecen para aprender a cuidar y ser cuidado. Por otro lado, Freixas también describe momentos de gran plenitud y trascendencia derivados de su maternidad. Había días en que a última hora de la tarde, con mi hija sonriendo, sentada entre elefantes rosa y patos amarillos, el cielo oscureciéndose, la fina campana del convento repicando, la lámpara llenando la habitación de misteriosas sombras movedizas, azuladas, rojizas, verdosas, yo a punto de dar por terminada la jornada de trabajo, Etienne a punto de llegar y de abrazarnos, me sentía plena y feliz. Sin embargo, Freixas es muy clara. El hecho de que las madres encuentren satisfacción y felicidad en serlo no justifica que la sociedad reduzca la subjetividad femenina a ese papel. Ah, sí, ¿os gusta? Pues para vosotras, ahí lo tenéis. Os quedaréis con eso para siempre. Eso y nada más. Encerradas con un solo juguete. Reparto equitativo. Vosotras, el bebé, nosotros, el universo. Como si dijeras que te gustan las rosas y te condenaran a alimentarte de rosas el resto de tu vida. Dios mío, ¿me estaría cortando yo misma las alas? Todo ello nos lleva a concluir que los productos culturales que aquí analizamos no solo amplían la forma en que nuestra cultura piensa sobre la maternidad mediante representaciones críticas que desmontan dicotomías reduccionistas como la de la mala madre y la madre perfecta, mostrando la dificultad de compaginar una carrera profesional con el cuidado de los hijos, sino que además fomentan una visión del mundo en general, compleja y profunda, en una época, la nuestra, movida por un pensamiento polarizado y superficial. Muchas gracias.